En esta clase estudiaremos los problemas ambientales del Ecuador. Para iniciar, observamos el siguiente vídeo. El calentamiento global y el cambio climático son conceptos comúnmente confundidos, puesto que aunque el calentamiento global es tan solo uno de los aspectos recogidos por el cambio climático, en Ecología Verde profundizamos en las causas y consecuencias de este gran problema ambiental que nos afecta hoy en día en todo el mundo. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura media de los océanos y de la atmósfera terrestre, un aumento que en las últimas décadas se ha vuelto cada vez más alarmante. Como decíamos, suele confundirse con el cambio climático debido a que son términos que van de la mano, debido a que sus causas y consecuencias coinciden en su mayoría. Pero es muy importante diferenciarlos, por lo que a continuación explicamos más detalles sobre el calentamiento global. Causas. El calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas, la emisión masiva de los diferentes gases de efecto invernadero o GEI, que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre a través del denominado efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual se produce la retención del calor procedente del Sol en la atmósfera terrestre gracias a la capa de GEI que se encuentra en ella. Estos gases, en cantidades normales, mantienen la temperatura del planeta aproximadamente en 33 grados centígrados, por encima de la que podría tener si estos no existieran, por lo que el planeta sería demasiado frío para que se desarrollase vida en él. Sin embargo, actualmente el efecto invernadero se está volviendo tan intenso a causa de nuestras emisiones que comienza a tener graves repercusiones en el medio. Existen diversas actividades humanas ligadas a estas emisiones de gases de efecto invernadero, que se han incrementado en la atmósfera desde la revolución industrial. El primero de ellos es un estilo de vida insostenible debido a la gran explotación que sufre la naturaleza al considerarse una mera materia prima. Se utilizan fuentes de energía altamente contaminantes debido a los grandes requerimientos del gran crecimiento demográfico y económico acaecido. Es también notoria la gran emisión de gases que se produce a través de la quema de combustible fósil. Se estima que 3/4 partes del aumento del CO2 debido a la acción humana se asocia a esta actividad, siendo el resto de los responsables los cambios de uso que se dan a los suelos y a la deforestación. Consecuencias. Entre las múltiples consecuencias del calentamiento global y el cambio climático, destacan aquellas ligadas al aumento de la temperatura. Hoy en día existen numerosas evidencias científicas de que nuestro planeta se está calentando, mostrando cambios sin precedentes del registro climático. En primer lugar, puesto que parece una consecuencia obvia, los cambios climáticos incluyen que aumente la frecuencia con la que se producen fenómenos meteorológicos extremos como fuertes sequías, olas de calor o lluvias torrenciales. A lo largo del siglo XX se ha producido un aumento de la temperatura en 0,6 grados centígrados. Para los investigadores, esta es la causa de que la temperatura de los océanos se elevase, provocando su expansión y el aumento del nivel del mar de 10 a 12 centímetros. Aunque los impactos que se pueden asociar al calentamiento global y el cambio climático son distintos dependiendo de las regiones terrestres, el signo más claro es la fusión del hielo o deshielo de los casquetes polares, sobre todo en el Ártico, lo cual contribuye a este aumento del nivel del mar y pérdida del hábitat para muchas especies como el oso polar. De esto se concluye que el calentamiento global tiene, por tanto, también serias consecuencias sobre especies de fauna y flora que no son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas o que ven eliminados los ecosistemas donde habitan, lo cual provoca una aceleración de algunas de las extinciones de especies. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!
En las últimas décadas se ha observado que en muchos lugares del mundo las altas cumbres van perdiendo las capas de hielo que la cubren. Los glaciares se reducen en tamaño, los hielos de los polos se desríen más rápido, el nivel del mar sube. Se ha visto también que en general hay cambios más bruscos de clima y que la temperatura promedio tiende a elevarse en todos los continentes. El incremento de la producción de gases por efecto de actividad humana están afectando al ambiente. Solo entre 1970 y en el 2004, ese aumento fue del 70%. El calentamiento global es el aumento observado de la temperatura media del sistema climático de la Tierra y sus efectos como consecuencia del cambio climático atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y cambia el clima bruscamente. Las escarchas serán ahora menos frecuentes que en la mayoría de las áreas terrestres. Aumentarán las lluvias en la mayoría de las áreas, las elevaciones extremas del nivel del mar. Hay evidencias de que los sistemas naturales vinculados a la nieve, el hielo y el terreno congelado ha disminuido en gran magnitud. Se ha registrado un aumento en el caudal de los ríos alimentados por glaciares y por nieve y en la temperatura de los lagos y ríos. Las causas principales del cambio climático son la quema de combustibles fósiles y la deforestación, que se producen por las actividades madereras, mineras, petroleras, agroindustriales y represas. Por eso debemos realizar acciones ante el calentamiento global y el cambio climático. Hacer conciencia de que el problema existe y todos debemos tomar medidas al respecto. El cambio climático en el Ecuador. Como se ha podido apreciar en nuestro país, las altas montañas del país que tienen nieves eternas están perdiendo la capa de hielo de sus cumbres con la elevación de la temperatura. Los glaciares se reducen en tamaño y el deshielo produce crecidas de ríos con mayor frecuencia. Eso significa que si bien ahora aumenta el caudal de algunos de los ríos, en el futuro tendrán menos agua, con graves consecuencias en el sistema de riego y la alimentación de las lagunas, que afectará directamente a la población, a la naturaleza y a la vida animal. En el país debemos enfrentar el calentamiento global y el consecuente cambio climático tomando varias medidas urgentes. En primer lugar, hacer conciencia de que el cambio climático se está dando y tiene consecuencias. En segundo lugar, como miembros de la sociedad, debemos tomar medidas destinadas a reducir la emisión de gases del efecto invernadero. Se debe, por ejemplo, dejar de usar dispensadores de spray que liberan esos gases, desechar focos y artefactos eléctricos de modo que no se transformen en contaminantes, contribuir al ahorro de energía producida por combustibles fósiles. En tercer lugar, es necesario presionar para que las autoridades tomen medidas serias para enfrentar el cambio climático. La forma más eficiente de hacerlo es organizarse. Eso implica, por un lado, crear grupos de acción específica o integrarse a uno de los que ya existen. Por otro lado, comprometer a las diversas organizaciones de la sociedad para que introduzcan en sus agendas la lucha por la defensa de la naturaleza y la política que enfrenta el calentamiento global.